Ahora vamos a continuar con los conceptos de sociología. Bien, el siguiente concepto es el de socialización. Bueno, la socialización es el proceso por el cual aprendemos la cultura de una sociedad. Y hay una serie de fases para lograr esta socialización. La primera fase, la internalización. En esta fase, nosotros vemos lo que rodea a la sociedad, lo que nos rodea, lo vemos como algo subjetivo. Y eso lo vamos interiorizando poco a poco. La segunda fase, la objetivación. Aquello que antes nos parecía subjetivo, hemos llegado a un punto de interiorización que lo hemos aceptado y lo hemos objetivado. Lo vemos como algo natural y nos sale espontáneamente. Y luego la tercera fase, que es externalización. El individuo, una vez ya socializado, también socializa. Es decir, el que aprende, enseña. Bueno, el que ha aprendido, enseña. Bien. Existen distintos tipos de socialización. Está la socialización primaria y la socialización secundaria. ¿Cuál es una socialización primaria? Pues bueno, las primarias se suele dar en los grupos primarios. Es una socialización que se realiza como inicial, ¿no? Es la primera socialización del individuo. Entonces, normalmente, esta socialización primaria se da en la familia. Así que el ejemplo que debemos poner es la educación que da a sus hijos la familia. Y después está la socialización secundaria, que en la socialización secundaria ya hablamos de un aprendizaje en unos contextos distintos a los de la familia, es unos contextos más cercanos. Y tenemos que señalar que en esta socialización secundaria aprendemos sobre otros sectores de la sociedad. Es decir, ya no nos metemos en el ámbito familiar, ya puede ser, por ejemplo, en el ámbito educativo, ya que estamos en sociología de la educación. El ejemplo perfecto de socialización secundaria, aprovechando que estamos en sociología de la educación, es la socialización de los futuros docentes, de esa cultura que hay en la profesión del maestro. Entonces nosotros aprendemos todos esos deberes y derechos que tiene un profesor y luego nosotros, como profesores, también, si no somos profesores de universidad, podemos llegar a enseñar a futuros profesores. Por eso decimos que en la socialización también hay un proceso de externalización. Tú también socializas. Y luego hay otros dos tipos de socialización, que es la exitosa y la deficiente. La socialización exitosa se logra cuando verdaderamente nosotros aprendemos esa cultura que hay en la sociedad. Es decir, vamos con lo que hay en la sociedad. Si aquí está el valor de respetar el turno de palabra, lo hemos aprendido y lo hacemos, pues entonces es una socialización exitosa. Sin embargo, la socialización deficiente pasa al contrario, cuando tú no has aprendido bien la cultura que hay en una sociedad. Bien porque te choque
con tus valores iniciales o porque tú es que las ves subjetivas y tú por mucho que te digan eso, no te lo crees. Entonces, pues como que lo que tú vas a creer es lo que tú vas a hacer, ¿no? Entonces, si tú crees que para conseguir algo hay que pegar, tú vas a pegar, por mucho que la socialización exitosa fuese, en este caso, el conseguir cosas a través de otros medios, ¿no? Que no sean pegar, ¿no? Por ejemplo, hablando. Pues entonces, un ejemplo de socialización deficiente es cuando una persona pega a otra. En este caso podemos decir un alumno a otro alumno, ya que estamos en el ámbito educativo. Los siguientes conceptos van a ser las normas. ¿Qué son las normas? Son pautas que regulan los comportamientos que hay en la sociedad. Lo que hace es marcan lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar. Entonces se dice que son mecanismos de control social que regulan nuestros comportamientos y entonces mantienen ese orden social. ¿Os acordáis de la sociología del consenso, no? Pues ahí tenemos que hablar de orden social. Y estas normas se deben de cumplir, porque si no, habrá una sanción. Existen 3 tipos de normas, en función de su sanción y su nivel de obligatoriedad. Son leyes, costumbres y usos sociales. Vamos a empezar por los usos sociales. Los usos sociales son normas planificadas. Son normas que no están planificadas, ¿vale? Son normas que no están planificadas. Por lo tanto, no están escritas. Luego también los usos sociales tienen una obligatoriedad mucho menor y dicen cómo deben de actuar los individuos. Entonces, si no se actúa como se debe, pues va a haber una sanción menor. Una sanción que podría ser, por ejemplo, burla. La burla, la risa, eso son sanciones que no son muy, ¿no? Tampoco grandes. Entonces lo que hacen los usos sociales es marcar nuestros comportamientos rutinarios que debemos tener en el día a día. Vamos a poner un ejemplo de uso social en la clase. Pues un gran ejemplo sería el levantar la mano para respetar el turno de palabra. Entonces, si no se respeta el turno de palabra, pues habrá una sanción, que en este caso es que no te respetan a ti tampoco y aparte que el profesor pues te llama la atención, ¿no? Después están las costumbres. Aquí las costumbres ya vamos a un grado un poquito mayor de obligatoriedad y por tanto mayor será la sanción. Las costumbres tampoco están escritas. Eso para empezar. Y no se planifican y afectan a grupos más grandes. Como tienen también una obligatoriedad más grande, como que afecta a grupos más grandes y regulan los comportamientos de estos grupos, ¿vale? Aquí las normas, si lo otro lo que hacían era
regular, si el uso social lo que hacía era marcar las acciones que tenemos que tener a diario, las normas sociales lo que hacen es pautar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Dependiendo de la sociedad en la que se esté, en el contexto, ¿no? Bien, un ejemplo de costumbre. Aquí la sanción de las costumbres, como son más grandes, pues podríamos decir que conllevan a la pérdida de relación con esa persona, te critican, te ven mal, ¿no? Son como más de aislamiento social. Son sanciones eso, que te aíslan, que te ridiculizan, en verdad. Y un ejemplo de costumbre, pues el no copiar un examen sería un ejemplo aplicado a la educación. ¿Qué pasa? Si se copia un examen, pierdes la confianza de la profesora y aparte lleva a la suspensión del examen, o sea, te lo pusieron, que es lo que normalmente se hace. Y luego está la leyes. Las leyes son más complejas, están dictadas por los órganos más grandes, están dictadas por el Parlamento, muchas se encuentran en la Constitución, en el Código Penal, en el Código Civil, en cualquier libro de estos de leyes, ¿no? Y sus sanciones, obviamente, son muy fuertes. Son tan fuertes que puede ser multas, cárcel y en los contextos o en las sociedades que esté permitido, incluso la pena de muerte. Por ejemplo, el mismo ejemplo de los exámenes lo vamos a traducir a las leyes. En la ley está puesta que si un alumno se pilla copiando en selectividad, ese alumno no podrá optar nunca en la universidad. O sea, no podrá entrar nunca a la universidad. Y aparte, tiene un 0. Así que eso sería en cuanto a las leyes. Ahora vamos a pasar a los siguientes conceptos, pero bueno, creo que lo vamos a dejar para el próximo vídeo porque veo que está durando más, ¿vale? Así que lo dejamos para el próximo. En el próximo vemos rol, estatus y otras cosillas.